Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta es la serie Feliz para Siempre, en su quinto segmento, guía de estudio de la Biblia de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor. Le damos por permitirnos llegar a este estudio. Oramos, buen Dios, pidiendo su dirección. Y que su Espíritu Santo sea el que hable y no nosotros. Por Jesús. Amén. El poder de la palabra de Dios. Tercer trimestre. Qué bueno es saber que hemos llegado al tercer trimestre y que ustedes están con nosotros. Al estudiar de que estaba conectado. Al estudiar este material, vemos la importancia de la leche materna. Un recién nacido moriría, seguramente moriría, si se le alimentara con el alimento que come la madre o el padre. Por ello, Dios en su infinita sabiduría le proveyó a la madre un mecanismo que permite que del alimento que ella consume, una porción de ese alimento se convierta en leche materna. Y es esa leche materna la que la madre le proporciona al recién nacido. Hoy vamos a hablar de la lección número 1 de este tercer trimestre, dirigida a los nuevos creyentes. Llevó por título Siguiendo a un líder invisible. En esta primera lección que estudiamos ya hace 3 semanas, usted puede ver el desglose de esta primera lección en los videos que están aquí en este mismo canal. Acá teníamos 3 preguntas en la lección número 1. ¿No sería más fácil creer en Jesús y seguirlo si Él estuviera en la tierra en forma visible? Pregunta número 2.
¿Cómo podemos saber que un Jesús invisible es un personaje real? Y pregunta número 3. ¿Qué provisión hizo Jesús para aquellos que creerían en él sin poder verlo? El texto para responder esta y otras preguntas que se nos recomendó memorizar fue Primera de Pedro 1, 8 y 9. Que dice: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El concepto clave de esta primera semana fue ver para creer. En la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que, a pesar de que Jesús resulta ahora invisible a los ojos humanos, aunque sea a tientas, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Hechos 17, 27. Mientras no obedezcamos los mandamientos de Jesús, dijimos en esta primera lección, no lograremos comprender cuán diferente es el cristianismo de la cultura popular. Quizá sería más fácil seguir a Jesús si tan solo pudiéramos verlo y escucharlo. Pero el Señor hizo las provisiones del lugar para que sus discípulos y los que más tarde creerían por el testimonio de ellos tuvieran suficientes evidencias que les sirvieran de fundamento para su fe. Primero, una vida con Cristo. El turismo es una de las principales fuentes de ingreso en Israel. Millares y millares recorren los lugares por donde Jesús anduvo, porque les parece que al hacer esto, la presencia del Salvador se torna más real. La pregunta es, ¿lo consiguen? ¿Crees que un viaje a Israel podría hacer que te acerques más a Jesús? Durante 3 años y medio, 12 discípulos acompañaron a Jesús y fueron testigos de todo lo que él hacía y decía. ¿Cómo podría resumirse la obra de Jesús? Mateo 9:35 nos presenta el resumen de la obra de Jesús. ¿Qué había en las enseñanzas de Jesús que fortalecía la fe de quienes lo escuchaban? Mateo 7:28 y 29. Jesús se distinguía de los demás maestros de aquel entonces en que su enseñanza fue fundada en el ejemplo. Mientras que los rabinos basaban sus argumentos en tradiciones que habían recibido de otros rabinos, las enseñanzas de Jesús se basaban en la autoridad que le otorgaba una vida de armonía con los principios divinos. Algunas personas dicen que su fe sería mayor si Jesucristo estuviera entre nosotros. No podemos negar que si Jesús viviera hoy en la tierra,
podríamos pedirle que nos aclarara aquello que no entendemos, como lo hicieron sus discípulos. Revisa Mateo 13, 36, 17, 19 y Juan 9, 2. Sin embargo, el de Tomás es uno de los casos más evidentes que nos demuestra que esa idea no es correcta. Estando junto a Jesús, Tomás dudó de la veracidad de la resurrección de Jesús. Lee Juan 20, 26 al 29. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Tomás? Si bien es cierto que la duda casi hace naufragar a Tomás, no menos cierto es que cuando él reconoció a Jesús como su Señor y Dios, sus vacilaciones fueron derrotadas y llegó a entender que hay mayor dicha cuando creemos sin haber tenido evidencias visibles. Después de todo, no hemos de olvidar que la fe es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, versículo 1. Así, dejamos claro en la lección número 1 que es mejor creer sin ver que ver para creer. Tenemos que vivir con Cristo sin verlo. Uno de los que aprendió a vivir sin verlo fue su propio primo, Juan el Bautista. Juan había declarado que Jesús era el Mesías esperado. Sus palabras, yo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios, registradas en Juan 1:34, parecen contradecir lo que está preguntando en este momento en Mateo 11, 2 y 3. Juan es un ejemplo fehaciente de lo que aún los hombres más consagrados no se hallan, de que aún los hombres más consagrados no se hallan exentos de la duda. Juan el Bautista no pudo continuar viendo a Jesús y lo único que llegaba a su conocimiento eran rumores respecto a la obra de Cristo, mientras estuvo un año preso. Por lo que una pregunta como la que aparece registrada en Mateo 11, 2 al 3, comenzó a inquietarlo. ¿Eres tú el Cristo o tendremos que esperar a otro? Al estar encerrado en la cárcel durante más de un año, Juan, según Jesús, el mayor de los profetas, tuvo dudas en cuanto a la obra mesiánica de Cristo, porque no había visto por sí mismo lo que el Señor había estado haciendo. Había pasado un año. Recordemos que la visión judía del Mesías era la restauración física del reino, y de ninguna manera Jesús encajaba. Luego de un año, todavía el mal prevalecía y el santuario no parecía ser santificado. A pesar de que la pregunta de Juan era bastante sencilla, sin embargo, Jesús no la contestó en forma directa. ¿Qué le dijo el maestro a los discípulos de Juan el Bautista? Mateo 11, 4 al 6. La respuesta de Jesús fue una referencia concreta al cumplimiento de la profecía de Isaías 35, 4 al 6 y 61, 1 al 2. Juan no vio, pero creyó lo que la palabra había anunciado.
lo que Jesús hizo fue recordarle a Juan el Bautista a través de sus discípulos lo que de él decía en las Escrituras. El hecho de que no vemos a Jesús a nuestro lado puede suscitar en nosotros una pregunta, una profunda crisis de incertidumbre. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que ese Jesús que se ha tornado invisible a los ojos humanos, aún sea a tienta, lo podemos encontrar, pues él no está lejos de nosotros. Hechos 17, 27. En este recorrido de la lección número 1, encontramos que el Señor preparó a la segunda generación, enviándoles el Consolador, quien en el Pentecostés tomó posesión de los primeros para que así pudieran preparar a los segundos. No somos y no estamos huérfanos. El Espíritu de Dios está con nosotros. Esta lección concluye diciendo: los discípulos de Jesús terrenal son los únicos que tuvieron que hacer una transición de un Jesús presente y visible a uno invisible, cuya presencia se hacía real por medio del Espíritu Santo. Las siguientes generaciones de cristianos no hemos conocido más que a un Jesús invisible. Sin embargo, para sorpresa nuestra, Jesús mismo dijo que su ausencia traería una bendición mayor para sus discípulos de nuestro tiempo. En la lección número 2, cuyo título es ¿Cómo experimentar el poder de la palabra de Dios?, se encuentra el corazón del trimestre. 3 preguntas resaltaron en aquella ocasión, o sea, la semana pasada. ¿En qué consiste el poder del cristianismo? ¿Qué beneficios puedo obtener yo del conocimiento de las Escrituras? ¿No se acabarían nuestras dudas si Dios hiciera algún milagro aquí y ahora? Son muchos los que creen, basando su creencia en supuestos milagros que han visto en diferentes reuniones eclesiásticas, en algunas denominaciones que tienen como fundamento el ver para creer. En el libro de Juan 6, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El concepto clave de esta segunda lección es poder de la palabra de Dios. Estudiar las Escrituras, o las Sagradas Escrituras, mejor dicho, con humildad y bajo la dirección del Espíritu Santo. Repito, con humildad y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amigo, acostúmbrate a pedirle al Espíritu Santo que te conduzca cada vez que vayas a estudiar las Escrituras. Recuerda que Satanás conoce las Escrituras muy bien y sabe cómo usarlas para su beneficio. Por lo tanto, asegúrate, repito, ora a Dios a la hora de abrir su palabra, para que su Espíritu te haga entender con claridad lo que él mismo escribió, y no seas tomado por vientos de doctrinas que soplan en derredor tuyo, inclusive cuando abres la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos permitirá experimentar en nuestras vidas el poder de Dios que obró en la creación de este mundo y en los milagros de nuestro Señor Jesucristo.
En esta segunda lección dijimos, la Biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro, completa. Ha sido traducida a 450 idiomas y de forma parcial a más de 2.500. Sin embargo, quizás esta sea la época cuando el ciudadano promedio menos conoce de la palabra de Dios. ¿Por qué? La respuesta es simple. Primero, no conocen que la palabra de Dios es un poder incomprensible. En otras palabras, tratan de comprender lo incomprensible. Al usted tratar de encontrarle lógica a lo que no tiene lógica humana porque es espiritual, usted termina desviándose de lo que el espíritu quiere hacer en su vida. No trate de comprender al espíritu. El espíritu no escribió para que lo comprendieran, sino para que lo obedecieran. La Tierra es un hermoso planeta. No es, sin embargo, comparativamente más que una diminuta esfera en un perdido rincón de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se han enviado al espacio poderosos telescopios que continúan revelando un vasto universo mucho mayor de lo que podíamos imaginar. En el siglo pasado. Hoy sabemos que existen miles de millones de galaxias. Qué incomprensible poder fue el responsable de la existencia de todo eso. ¿Qué fuerza la sostiene? Estas son las preguntas y los temas que inquietan a los científicos y que ya hace 2 milenios y medio la Biblia contestó con claridad. Génesis 1, 1 al 3, 6 y 9. Juan 1, 1 al 3. En una ocasión Jesús se dirigió a varios dirigentes judíos mencionando quién o quiénes eran los que testificaban acerca de su verdadera identidad. Juan 5, 38 al 40. Léelo y responde a las preguntas. Según Jesús, ¿con qué propósito los judíos estudiaban las escrituras, razón por la cual no creyeron en él? ¿Qué importante asunto o tema pasaron ellos por alto en su estudio y que tú no debes pasar? ¿Por qué no pudieron darse cuenta de lo que habían dejado de reconocer y que tenían enfrente? Entre los judíos había un dicho atribuido a Geliel, el célebre rabino, que decía: quien ha atesorado para sí las palabras de la Torá, ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. Jesús parece aludir a este dicho cuando afirma que al escudriñar la palabra de Dios encontraremos el camino que nos llevará a la vida eterna. El problema de los escribas y fariseos no radicaba en que ignoraban la revelación divina. Su problema era que la estudiaban únicamente para buscar argumentos que apoyaran sus ideas legalistas y que rechazaran la máxima revelación de Dios, a Jesucristo. Al rechazar al Mesías, ellos pusieron de manifiesto su falta de percepción y, por lo tanto, no pudieron ser alcanzados por el poder de Dios. Revise Mateo 22 y versículo 29. No cometamos el mismo error. Jesús está en las Escrituras.
Jesús es el poder de la palabra de Dios. Así como lo fue en el Antiguo Testamento, lo fue durante su estadía aquí en la tierra, también hay poder en la palabra de Jesús, en las palabras de Jesús en nuestro tiempo. Por ello, terminamos este resumen de la lección número 2 con la cita de la escritora cristiana Elena G. de White, registrada en El deseado de toda la gente, capítulo 20, página 176. Veamos.